muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Personas bien informadas, personas que saben de la importancia de la información política y administrativa para decidir sobre el futuro. Su futuro, mi futuro, el de nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, en fin, la información oportuna, precisa, veraz, lo que realmente nos pueda orientar es la información que sirve. ¿Para qué? Para elegir, por ejemplo, al próximo presidente de la República. Próximo o próxima, porque hay 7 candidatos, 5 hombres, 2 mujeres. Y pues esperamos que sea mayoritariamente la presencia de colombianos en las urnas y que el próximo presidente o próxima presidente de la República sea el de la voluntad de las mayorías. ¿O no es así que debe ser? Mi querido Rubén Benjumea, lo saludo, director del programa Punto de Vista, a quien hemos invitado para que hagamos un análisis de lo que está pasando. Bienvenido. Gracias, Roger, por la invitación. Muy contento de estar acá. ¿Y usted espera que haya un mayor número de personas votando en estas elecciones del 27 de mayo? Es lo más seguro. Yo creo que la participación del electorado en las elecciones presidenciales siempre se ha aumentado. Sí. Pues por lo menos se estima que participen unos 20 millones de personas. Esperemos a ver qué pasa. Pero lo que le pregunto es, ¿sería, digamos, por las condiciones actuales de la contienda electoral, un poquitico más de lo normal? Porque usted está hablando de lo normal, las parlamentarias poca votación, las presidenciales más votación, pero de pronto podrían subirse por las condiciones actuales de esta contienda electoral. La polarización y los temas Exacto. de esta campaña pues han generado más opinión, sí, mucha más opinión, y eso sí lleva a que la gente participe más. Ahora hay un ingrediente, la registraduría. Muchos ciudadanos van a estrenar 1.500.000 cédulas nuevas. Ahora, aunque no puede aumentar mucho, pero sí se estima que entre un 3-5% de esas personas participen por primera vez en las próximas elecciones presidenciales. También está con nosotros Juan Carlos Hurtado, él es el director del programa Gran Ciudad, a quien le damos la bienvenida a Sinergia Informativa. Gracias, Roger. Aquí me siento en casa. En casa, Cuando señor. usted no está, tengo la oportunidad de reemplazarlo. Sí, un poquitico más a la izquierda, pero de donde está Aquí. sentado, pero aquí está como en casa. Le pregunto, ¿usted cree, Juan Carlos, que lo acontecido el 11 de marzo, elecciones parlamentarias, sí se convirtieron realmente en una especie de primera vuelta de lo que va a pasar el próximo 27 de mayo, la real primera vuelta de las elecciones presidenciales? Hubo una primera foto que fue la del 11 de marzo, donde las consultas determinaron y mostraron a Iván Duque y a Gustavo Petro. Sí. Pero luego del debate que se hace entre la revista Semana y el canal Teleantioquia, ya se muestra otra foto distinta, sí, donde esa polarización que había entre esos dos candidatos empieza, digamos que, a disminuirse un poco, porque empezamos a ver entonces en el escenario con propuestas a Germán Vargas Lleras y vemos también a Sergio Fajardo Valderrama, quienes pueden ir o fortaleciendo o disminuyendo en popularidad, no lo sabemos. Sí. Pero ya la situación de hoy de conservadores y liberales pensando qué van a hacer con candidatos es una señal de que ya la polarización no está en esos dos candidatos, sino que se amplió el abanico. A propósito, Exactamente, escúcheme, Roger, sí, y es la determinación del partido de la U que tomó en apoyar la campaña de Vargas Lleras, el fracaso de acercamientos entre Sergio Fajardo y Beto Humberto de la Calle, pues ha generado ¿Por qué le dice Beto Humberto? No, porque es que Beto ya después de la inasistencia al primer debate, que fue rating a nivel nacional, con una excusa completamente chimba, lo dejó por fuera de la competencia. ¿Se le desboronó a usted el respeto hacia él? No, para nada. Es que es un irrespeto. ¿Irrespeto por qué? Porque después de haberse metido en la consulta liberal de los 40.000 millones de pesos, de no haber de pronto dilatado un poquitico más o haber percibido que esa consulta le hubiera dado mejor resultado si se hubiera aguantado hasta marzo, hasta el 11 de marzo. Hombre, Mostró el hambre muy rápido. de desacierto en desacierto, si enseguida la empata y le pone la fresa al postre, no asistiendo al debate, donde todo el país tenía expectativa, con una disculpa tan floja, con una disculpa tan floja, eso realmente sacó a Humberto de la Calle Lombana de la competencia para la presidencia de la República. A propósito de debate, pues... Así César Gaviria haya dicho que todos los liberales van a ir a votar en primera porque vuelta. ya se dio cuenta César Gaviria
que efectivamente hoy no tienen esa capacidad que están esperando con Humberto de la Calle, y como el Consejo Nacional Electoral no le dio permiso a Humberto de la Calle para hacer alianza con Fajardo, entonces la fácil es, vámonos en primera vuelta y después hacemos el negocio con otro candidato. Bueno, la fácil es, yo debería, de todas maneras, que hemos defendido mucho acá en este programa, que es tan pluralista y que busca construir cultura política, que es o fue muy importante, no obstante lo que piensen muchos colombianos, incluyendo a ustedes dos, frente a esa consulta de noviembre en el Partido Liberal, que fue tan importante que debe respetarse la legalidad, la normatividad alrededor de los resultados. O sea, Humberto de la Calle Lombana se la gane, no obstante se haya gastado 40.000 millones de pesos en la consulta, tiene que ir a primera vuelta. Si de otra manera tendría que sacar los 40.000 millones de pesos de su bolsillo y pagárselos al Estado. Pero a mí me parece que qué posibilidad tan interesante desde el punto de vista democrático y del pluralismo que vaya el Partido Liberal y se muestre, y que después de ello pues verá para dónde pega. Roger, ¿A quién acompañaría? No es ni siquiera la plata, Roger. Yo sé que a usted le gusta mucho la defensa de lo institucional y de la consulta, no es ni siquiera los 40.000 millones. No son ni siquiera los 40.000 millones. Es que uno a Humberto de la Calle no lo siente uno empoderado con la campaña. Ya. El hecho de no asistir a un debate con una excusa tan tonta como decir que no encontró un vuelo de Bogotá para Medellín, eso demuestra que no hay interés, no está empoderado. Bueno, ¿cómo va a estar empoderado si Juan Fernando Cristo, el perdedor de la consulta, el perdedor de la consulta, lo único que ha hecho es hacer mal ambiente? Que debería estar apoyando. Dando garrote. Y muchos de los integrantes de la nueva bancada liberal del Congreso de la República ya fueron a hablar con Iván Duque. Y muchos de esos mismos ya fueron a hablar con... Estamos hablando de personajes como quienes, senadores como... Recordemos nombres, Sofía Gaviria, por ejemplo. No, pues Sofía Gaviria ya está con Iván. Claro, pues que Sofía Gaviria, pues después de esa chamuscada que se pegó de... Pero es liberal. Sí, es liberal. Y hoy es corporada. Debería sí, todavía ostenta la curul, ¿no? Hasta julio. Respetar la ley, la de bancadas, la de que el Partido Liberal debe acompañar a su candidato único, que es Humberto de la Calle. Entonces uno lo que percibe es que Humberto de la Calle es un candidato solitario. Y le pasó lo que... ha cometido errores gravísimos como no asistir al debate. Le pasó lo que le ocurrió a Eugenio Prieto Soto en la campaña del 2015, cuando él era el candidato liberal y varios liberales le dieron la espalda para apoyar a otros candidatos. Muy bien, y que dicha ausencia fue leída por algunos como que todavía estaba esperanzado en que el Consejo Nacional Electoral le diera la bendición para poderse acercar a Sergio Fajardo y no contraponerse en un debate público, el primero y más importante, precisamente por ser el primero televisado en el país, el de Teleantioquia y la Revista Semana, y no dañar las posibilidades del cafecito. Sin embargo, ¿sabe una cosa? Pero con Valeriano. No, y ya César Gaviria se dio cuenta que como Fajardo no le fue tan bien en el debate, ya César Gaviria dijo, no sigamos insistiendo. Exacto, no insistamos más en la fórmula. Hagamos primera vuelta que en la segunda negociamos bien. Muy bien. Este es Sinergia Informativa para personas inteligentes, interesadas y calificadas, con un par de colegas que nos permiten hacer un análisis de lo que está pasando. Enseguida, después de comerciales, vamos a hablar de cómo les fue precisamente en ese debate de Teleantioquia. Pero antes, esta frase, para que uno de ustedes dos, Tim Marín de Opi, pero con Rubén, nos diga enseguida qué piensa de ella. El voto es el instrumento más poderoso jamás concebido por el hombre para derribar la injusticia y destruir las terribles paredes que encarcelan a hombres por ser diferentes de otros hombres. Ya regresamos. El voto es el instrumento más poderoso jamás concebido por el hombre para derribar la injusticia y destruir las terribles paredes que encarcelan a hombres por ser diferentes de otros hombres. Rubén Benjumea, ¿qué piensa de esa frase? Hombre, Roger, la participación democrática, indiscutible, la participación en las urnas, lastimosamente, el abstencionismo ha impedido que se cumpla esa frase. Lamentablemente. Lamentablemente. ¿Y por qué, Rubén? Pues por una razón muy sencilla. Nosotros tenemos algo de culpa, los medios de comunicación, porque estamos siempre señalando la política, a los políticos y a las instituciones y a los partidos como que fuera lo peor que le pudiera pasar a una sociedad, cuando es absolutamente indispensable que haya política, que haya instituciones, que haya partidos y haya políticos. No podemos enterrar la cabeza como el avestruz y dejar que el mundo pase. ¿Cómo va a pasar si necesitamos de la política? Por eso resalto la propuesta de Iván Duque, candidato por Centro Democrático a la presidencia, en el sentido de recortar
los integrantes del Congreso de la República e impedirles solamente que reingresen, que vuelvan al Congreso por 2 periodos. Pero le tengo a usted una discusión sobre ese tema, y es que Iván Duque tiene el libreto tan bien organizado, que esa propuesta similar la hizo Álvaro Uribe Vélez en su primer periodo de campaña, que iba a reducir el Congreso. Claro, no fue capaz. Y ahora Iván Duque dice lo mismo. Él habló de un Congreso unicameral. Bueno, de reducir, Pero dos cosas distintas para la claridad. Una cosa es bajar el número de ¿cómo se llama? De cámara alta y cámara baja. Sí. Y que siga habiendo 2 cámaras, alta y baja, con Senado y Cámara. Y otra cosa es un Congreso unicameral, o sea, con una sola Cámara. Que significa una reducción también. Obvio. Al unificar reduce. Obvio, pero 2 cosas diferentes. Pero el mismo discurso, o sea, me refiero que un discurso cambiadito, y no pero por ahí mismo. llega aquí desde el debate el segundo debate que se realiza por televisión. Yo ese cuento no me lo trago, pues. El país, que se acaba de hacer en Telecaribe. Que vaya a ser capaz de hacer Iván eso. Duque complementa la información diciendo, por ejemplo, que en este país nuestro, en Colombia, hay mayor número, y que eso es muy costoso, de congresistas según Iván Duque, repito, según la cantidad de habitantes. Se me acaba de perder el datico, aquí está. Dice que en Estados Unidos hay un congresista por cada 600.000 habitantes. En Colombia hay un congresista por cada 178.000, y que eso sale muy costoso. Bueno, eso es un argumento. Los costos no son ni siquiera los congresistas, ni siquiera lo que ganan. Sí, el costo de la corrupción, la contratación, entonces, los 30 millones de pesos es una bobada frente a lo que pero el frente al tumbe que hay. El sistema electoral y cómo está concebido el poder legislativo está mal concebido. O sea, mire, cosas para mí, no uno de los padres de la patria más representativos de este país es Roberto Gerlain. Pero ¿cuántos años estuvo en el Congreso? La propuesta es de reducir a 2 periodos. A 2 periodos. Esa es buenísima. Esa propuesta la hizo también Claudia López. Es que eso no es nuevo. Claudia López hace rato viene hablando de lo mismo. Señores, el debate que hubo en Teleantioquia. Otra cosa es que ellos mismos la voten. Oiga, ellos no van a votar eso, porque es que a ellos no les conviene reducir el Congreso. Óigame, porque hay varias posibilidades, claro. Yo la verdad, pues si fuera a pensar, yo decía, el problema no está en el número de congresistas, ni siquiera en el precio, como usted dice, o en el valor del salario. Estás en la corrupción. Porque puede haber, y necesitamos mucha representatividad. Ojalá no representen mayor número de personas, pero que lo hagan realmente. Entonces hemos hablado de un debate televisado en Telecaribe que resultó pues un poco distinto de acuerdo con lo que hemos escuchado, un poco más de controversia y de debate, de confrontación entre los candidatos, y el de Teleantioquia, el primer televisado, que fue muy importante, y en él se han presentado propuestas como esta que estamos mencionando. Yo les pregunto, para no quedarnos en un solo personaje, y en el orden en que precisamente estaban o estuvieron presentes en el debate de Teleantioquia y la revista Semana, ¿qué piensan de lo bueno y de lo malo de cada uno de los candidatos? Que eso ayude como a los televidentes inteligentes, integrantes y calificados a tener un primer acercamiento, de acuerdo con el análisis de ustedes. Por ejemplo, ustedes, Juan Carlos, de Sergio Fajardo Valderrama, lo bueno y lo malo. No, lo bueno es que Sergio Fajardo sigue... Pero estamos hablando del primer debate en Teleantioquia. Sí, claro. Sí. Sergio Fajardo tiene un discurso que le ha funcionado, le funcionó para la alcaldía, le funcionó para la gobernación y pretende funcionarle para la presidencia. Lo malo es que es el mismo discurso que no funciona para las ejecutorias. Si usted revisa la administración de Medellín y la gobernación, los resultados no fueron buenos para Sergio Fajardo Valderrama. Y nadie se lo ha preguntado en un debate. Hay que preguntarle a él, porque él habla de la corrupción y habla de la educación y aquí no le fue bien en ese sentido. Muy bien. Rubén, Sergio Fajardo. Yo pienso muy parecido. Yo creo que Sergio Fajardo Valderrama pues está habilidosamente, es un gran comunicador. Es un vendedor. Eso hay que resaltárselo. Ha logrado permear muchos escenarios que el político ortodoxo no logró permear. Mucho estudiante universitario en su momento, yo no sé si ahora le va a funcionar, porque lo malo precisamente es lo mismo que dice Juan, y es un candidato que viene echando la misma cháchara, el mismo cuento, donde siempre dice que hay que recuperar la esperanza, que es la misma vaina que viene hablando desde hace 12 años, que tiene sus cuestionamientos por algunos reveses administrativos y cuestionamientos también por presuntos actos de corrupción y algunos actos de corrupción porque también han sido fallados y no le da más, le da más. Yo me atrevo a hablar también aquí ahora, a pesar de que soy el entrevistador, de todas maneras hago parte del equipo de análisis político y vi el análisis y queremos aportarle a los televidentes. Yo diría, lo bueno
es que es un verdadero comunicador y sabe de marketing político. Él habla de una, dos o tres ideas máximas que debe quedarle al elector en la cabeza. Y tiene una habla ausencia de datos la impresionante. corrupción, un tema, lucha contra la corrupción. 2 temas, la educación. 3 temas, haber sido alcalde de Medellín, gobernador de Antioquia. Por el lado positivo. Lo negativo, precisamente, la falta de contenido, la falta de fondo en el discurso. Germán Vargas Lleras. No, Germán Vargas Lleras, después de la polarización que hubo con la consulta, pienso que se ha fortalecido porque él tiene cancha en el tema. Él ha sido ministro, ha sido congresista, conoce el tema. Eso es lo positivo. Sí. Lo negativo es el carácter. El carácter es bueno en algunos casos porque hay que tener pantalones, pero el carácter es malo cuando se trata de pronto de transgredir en un momento dado al ciudadano. Entonces hay una imagen como de qué miedo de pronto que alguien con un carácter a veces negativo llegue a la presidencia de la República. ¿Qué dice Rubén? Germán Vargas Lleras empezará a sonar a partir de esta semana como uno de los posibles... Pero dígame, no se desprenda del debate. Bueno, no. Entonces, bueno, a ver, primero es un estadista, el hombre un hombre de Estado, un tipo que presentó balance de gestión, me pareció muy bien, excelente. Le creo que las cosas que pueden irse en su contra es esa misma imagen de ogro que la ha ido matizando. Y de persona agresiva que tiene, que le ha ido matizando. Me preocupa, eso sí, el estado de salud, porque se le vio un poco... Usted lo vio muy hinchado. Está muy hinchado, ¿no? Más que negativo, entonces, más que negativo, preocupante. Y yo digo de Germán Vargas Lleras lo positivo es que si hizo una buena gestión como vicepresidente alrededor de la infraestructura, alrededor de la vivienda, pues puede tranquilamente venir a por lo menos conoce la casa. Claro, que conoce, que es buen administrador y eso es positivo, lo hizo bien. Lo malo es precisamente que no se mostró en la esencia. Seguramente la intención, según los estrategas, es que no se muestre tan rígido, tan fuerte y autoritario para que no recuerde aquel episodio del coscorrón. Vamos a unos mensajes y ya regresamos, pero antes esta frase, para que cuando regresemos Juan Carlos nos diga qué piensa de ella. Más frases. Las elecciones a veces son la venganza del ciudadano. La papeleta es un puñal de papel. Las elecciones a veces son la venganza del ciudadano. La papeleta es un puñal de papel. Juan Carlos Hurtado, ¿qué piensa? Es una muy bonita frase, pero lastimosamente no la aplicamos en nuestro país porque hay mucho abstencionismo. Exactamente. En el tema congresional la gente decía no queremos saber de política, entonces las maquinarias fueron las que ganaron. En el tema presidencial uno escucha gente decir, y profesionales, gente con ideas, diciendo que no gustan de ninguno de los candidatos y no les gusta la política, entonces no pueden utilizar la papeleta o las elecciones como una forma de venganza, si se quiere decir así, para poder hacer sentir su posición, porque somos apáticos. Entonces, pero es un problema entonces y es, como dicen por ahí en Antioquia, la ignorancia es atrevida. No conocen, no quieren, entonces no participan y permiten que los que sí pueden manipular como quieren decidan por el resto. Roger, ayer y después nos quejamos. Hablando ayer, Roger, con varios abogados y diciendo no conocen los candidatos, diciendo que no les gusta la política. Da vergüenza, ¿cierto? A uno le da vergüenza porque es que si el abogado, que es el que conoce las normas, que debe defender la Constitución, la democracia, que le habla en esos términos. En la universidad las estructuras de poder. Apague y vámonos. Eso a uno le da pena. A mí como abogado me da pena escuchar a algunos colegas hablar. Da vergüenza. Bueno, sigamos pues con el comentario de lo bueno y lo malo de los candidatos a la presidencia de la República que estuvieron en el primer debate televisado que fue realizado por la revista Semana y por Teleantioquia. 4 precandidatos, hemos hablado de Sergio Fajardo y hemos hablado de Germán Vargas Lleras. Iván Duque. Iván Duque es un alumno juicioso de Álvaro Uribe Vélez, se conoce el discurso al pie de la letra, es como si estuviera leyendo un teleprompter. El teleprompter es un equipo que utilizamos en los medios de comunicación para leer las noticias. Así parece Iván Duque, leyendo un teleprompter, un discurso. ¿Pero eso es bueno o es malo? Es bueno porque está haciendo la tarea, es que él está para hacer la tarea de Álvaro Uribe. Lo malo es precisamente que todo el mundo dice, este es Iván Duque, el de Álvaro Uribe Vélez. No dicen, este es Iván Duque. Rubén. Hombre, igual. Iván Duque, un muchacho joven, preparado en el exterior, con mucha ascendencia en empresas estatales y privadas en el exterior, ha hecho un trabajo sobresaliente.
se mostró fresco en el debate, Sí, le habló a la teleaudiencia, así como le estoy hablando yo a usted, yo soy el candidato, con firmeza. O sea, no como el resto de los candidatos que se dirigían era a los moderadores. Es positivo eso. Eso es muy positivo. Sí, negativo. Y tiene la economía del país y tiene propuestas interesantes. Perfecto. Hombre, lastimosamente, para mi gusto, la sombra de Álvaro Uribe atrás, no la puede creo quitar. que Esa chapa ahí la va a tener. le puede generar cierta... Perfecto. Yo puedo decir entonces, como ciudadano y como periodista, analizando el Porque debate... la gente se pregunta quién va a gobernar. Exactamente. Entonces yo ¿Quién puedo le va a decir gobernar? que le fue muy bien ¿Él o el papá? a una persona que se mostró término metafórico. amable, carismática, de verdadero contacto con el televidente, comunicándole con el televidente y conocedor. Venía preparado, o sea que estudioso. Fue el único que se mostró verdaderamente conocedor de dónde se iba a realizar el debate en Antioquia, sabía de Antioquia. El mismo gobernador de Antioquia, Sergio Valderrama, como que desconocía que ya se empezó a trabajar en el ferrocarril, en el tren de cercanías, ferrocarril de Antioquia. Y Fajardo supuestamente no sabe que estamos ya adelantados en eso. Por eso. Qué vergüenza. Y el ex viceministro Germán Vargas Lleras también Tampoco sabía. desconocía. En cambio, él sí. Iván Duque sí lo conocía. Lo maluco, digamos de esta manera, es lo que ustedes plantean. El que diga Uribe es él. Aquí en Antioquia, los uribistas ya saben por qué votar. Es el que o sea, ponga el Uribe. hecho de que aparezca el que diga Uribe Ya. no le va a generar a él más adeptos. Y terminemos con Gustavo Petro. Pero nos falta No, ya está. solamente Sí, Gustavo Petro. Petro. Sí. A mí Gustavo Petro me parece una persona muy inteligente. Me parece con buenas propuestas, la tiene clara. Lo que pasa es que con Gustavo Petro el gran temor que tenemos algunos colombianos es que vaya a imitar el modelo venezolano. Aquí antes de la pausa hablábamos con Rubén y decía, eso es imposible que ocurra en Colombia. Colombia es muy difícil aquí en Colombia y hablándolo en términos de pronto un poquito fuertes, aquí nadie va a permitir que eso ocurra, que esto se vuelva como Venezuela. Lo negativo Lo negativo y lo positivo es que es tipo muy Muy inteligente. bien. A mí personalmente, hombre, un tipo con personalidad, con buenas propuestas, propone un modelo económico distinto al resto de los candidatos. Ya. O sea, con los otros candidatos, esto Es el mismo sigue cuento, igual. es el mismo bien. cuento. Pero este tipo la tiene clara, hombre, la Correctivo. autosostenibilidad, la generación de combustibles amigables Con para el medio energías ambiente, una cantidad de cosas muy Bien, importantes. adelante, lo que nos acaba el tiempo. Y Lo negativo. lo aburridorcito es ese lastre de izquierda. Yo como digo que me parece muy importante alguien que piensa en el desarrollo sostenible, que piensa en crecimiento económico, desarrollo humano, desarrollo social, en armonía con la naturaleza. ¿Qué falta? Hay que ser más pedagógico, porque no obstante la importancia de este tema, mucha gente siente que eso es cosmético. Lo negativo es que se mostró un poquitico adusto. Y termino, pero rápidamente, mejor dicho, con una palabra de ustedes dos. El partido de la U decide acompañar la candidatura a la presidencia de la República de Germán Vargas Lleras. ¿Positivo o negativo, Juan Carlos? Es positivo, eso ya estaba cantado para la campaña de Germán Vargas Lleras. Lo único que yo veo es que no todo el partido de la U, por lo menos en Antioquia, van para donde Germán Vargas Lleras. Varios Bien. de la U están pensando yéndose para el de Uribe. ¿Qué piensa usted, Rubén Benjumea? Muy positivo para su campaña y va a dar de qué hablar. Inclusive, Ya se mueve la cosa muchos política dirían fuerte. que Germán Vargas también pasa la segunda vuelta. Sí, señor. Algunos, de acuerdo con esta adhesión del partido de la U, pues dicen que Germán Vargas Lleras, quien en encuesta ha estado bajito, con absoluta seguridad podría pasar a segunda vuelta. No les pregunto más porque se nos acabó el tiempo, pero les pregunto a ustedes, ¿quién va a pasar a segunda vuelta? ¿O habrá presidente en primera vuelta? Quédense pensando en ello. Muchas gracias, Juan Carlos Hurtado, director de Gran Ciudad. Gracias a usted, Roger, y también por darme la oportunidad de reemplazarlo en algunas ocasiones en este espacio que me gusta Gracias mucho. a usted, Rubén Benjumea, director de Punto de Vista. Encantado de estar acá con usted, Roger. Muchísimas gracias por ayudarme a construir cultura política y a convencer a la gran mayoría de televidentes, oyentes, lectores, internautas de que participar es absolutamente necesario. No es cosmético, es absolutamente vital por la felicidad de todos. Recuerden que la información en Cosmovisión empieza todos los días a las 12 con Sinergia Informativa, que regresa a las 7 de la noche los lunes, de martes a viernes a las 8 de la noche. A las 5 nos cogió la noche, que vuelve a las 9:30 de la noche. A las 6:45 Cosmovisión Noticias, que vuelve a las 11:15. Los dejo con Comité de Gerencia. Muchas gracias, chao.